Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Podemos tomar asiento y abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 7. Si estás viniendo por primera vez o vienes algunas semanas, hemos estado yendo a través del libro de Romanos, la carta a los Romanos en el Nuevo Testamento, escrita por el apóstol Pablo. Esa es quizá la carta o la parte del Nuevo Testamento, la parte bíblica más impactante en la historia de la humanidad. Y es uno de los escritos más profundos que hay. Y a veces llegamos a pasajes que son extremadamente profundos y llenos de significado espiritual y que requieren muchísimo de nuestra mente, de nuestra atención, de ir a través del texto y tomar notas y orar y decir: Señor, dame luz para entender tu palabra. Y hoy llegamos a una de esas partes. Son 6 versículos, Romanos 7 del 1 al 6, pero es rico en significado. Es un mensaje para el cristiano. Y si tú no eres un creyente, si tú no eres un cristiano, este mensaje da buenas noticias para el cristiano, no para ti. Pero tú estás invitado a venir a Cristo y a venir al único que puede dar una vida libre de obediencia, como vamos a estar viendo. El título del mensaje de hoy es: ya no estamos bajo la ley, sino bajo Cristo. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a entender este profundo mensaje sobre la ley y el cristiano. Te pido, Señor, que primero nos des una pasión, un interés por tu palabra, por entender cómo debemos relacionarnos ahora que somos cristianos con tu ley. ¿Y qué significa que ahora ya somos libres de la ley y que ahora vivimos bajo Cristo? Te pido, Señor, edifica tu iglesia, llénanos de gran gozo ante estas noticias. En el nombre de Jesús. Amén. Por varias semanas hemos estado recordando esta preciosa promesa de Romanos 6:14. Desde que fuimos por Romanos 6, si pueden ir a sus Biblias en Romanos 6, está allá al ladito del 7, dice: porque el pecado, escucha bien, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Qué buena noticia para el creyente que ama la santidad. El pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. Yo les animo a que memoricen ese versículo bastante corto, que lo subrayen en su Biblia, que lo reciten constantemente y que ahora mismo, si no se ponen muy incómodos, que hagamos el ejercicio de recitar este corto versículo. Repitan después de mí: el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. El pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, ya nos memorizamos un versículo. ¿Y qué versículo? Este versículo es clave para entender Romanos 6, 7 y 8. Este versículo nos da
una enseñanza bastante profunda. Y hemos explorado anteriormente un poco de lo que significa que vivimos bajo la gracia. ¿Qué significa esto? Que ahora la gracia de Dios nos ha transformado, vivimos en un nuevo yo, nuestro antiguo yo ha muerto, ha sido ahogado, sumergido en las aguas del bautismo, ha sido crucificado con Cristo, ha sido hecho un esclavo de la justicia y ahora nos va a decir que ha sido hecho un esposo o un cónyuge, ha sido casado con Cristo. Pero sinceramente no hemos explorado una parte del versículo. Ya no estamos bajo la ley, dice. El pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa que ya no estamos bajo la ley? Pablo no ha explorado profundamente esto. Pero eso es una muy buena noticia, aunque muy difícil de entender. Y porque no la entendemos bien, no podemos disfrutarla bien. Si tú eres un cristiano que simplemente dice, soy libre de la ley, y no entiendes qué significa eso, no puedes vivirlo, no puedes disfrutarlo, no puede ser parte de tu vida espiritual. Muy pocos cristianos, muy pocos pastores, muy pocos maestros entienden lo que significa que ya no estamos bajo la ley. Es algo extremadamente complejo. El día de hoy vamos a tratar de explicarlo de la manera más entendible posible, más práctica posible, y que tú puedas visualizarlo en tu diario vivir. ¿Qué significa esto? Por ahora vamos a leer entonces el texto. Romanos 7, versículo 1 al 6 dice: ¿acaso ignoran, hermanos? Pues habla a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Pues la mujer casada está ligada por ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, aquel que resucitó entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos a la novedad del espíritu y no al arcaísmo de la letra. ¿Cuál es el punto principal de todo este texto? Que ya el cristiano verdadero, unido a Cristo, el nuevo yo ya no vive bajo la ley, sino bajo Cristo. Y eso, en lugar de motivarnos más a pecar, lo que Pablo está tratando de lidiar con este tema en capítulos 6 y 7, cómo es que el evangelio de la gracia gratuito en el que ya Cristo hizo todo, cómo eso no nos anima a pecar. El que somos libres de la ley, en lugar de motivarnos a pecar, nos debe impulsar y habilitar para por fin vivir en santidad, para por fin obedecer de verdad y por fin dar fruto espiritual, dice Pablo. Así que ese es el mensaje de hoy. Que como la semana pasada salimos diciendo, vivimos bajo la gracia, estamos bajo la gracia, hoy quiero que todos salgamos alegres diciendo, ya no estamos bajo la ley. Para aprovechar al máximo el tiempo, lo cual lamentablemente es poco, vamos a explorarlo de la siguiente manera. Primero, vamos a ir por el texto bíblico, rápidamente y entendiendo un poco el texto.
Y en segundo lugar, vamos a ir a lo más profundo. Responder 4 preguntas cruciales de lo que significa que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo Cristo. ¿Okay? Pero primero simplemente entendamos bien este texto y vamos a hacer un pequeño comentario. Entonces comencemos a entender este texto. Versículo 1 al 6. La verdad el texto es bastante sencillo en el sentido de darle seguimiento y qué es lo que está diciendo Pablo. Lo difícil del texto es su teología, es decir, su enseñanza espiritual profunda. Es muy difícil. Y también su forma de aplicarlo a la vida. Uno se pone a preguntar, pero ¿qué significa esto para mi vida, mi obediencia, mi lectura del Antiguo Testamento? ¿Será que ya no leo el Antiguo Testamento porque somos libres de la ley? Todas esas preguntas prácticas y espirituales es lo que hace más difícil este texto. Pero primero, vemos que la mayoría de los comentaristas organizan este texto de una manera bastante sencilla. Primer versículo, Pablo nos presenta un principio general. En el versículo 2 y 3 da una ilustración del matrimonio. Y en el versículo 4 al 6 está aplicándolo a la vida cristiana. Entonces, primero vemos el principio general. Dice Pablo, ¿acaso ignoran, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? El principio es bastante básico, general y sencillo. La ley está sobre ti por toda la vida. Si lo pudiera poner en una sola frase, la ley mosaica, la ley de Moisés, mantiene su autoridad sobre nosotros durante toda la vida hasta que la muerte nos separe. Ese es el principio y es bastante claro. La verdad, Pablo lo que está haciendo con este principio es dándonos una manera de salir de la ley. Él está diciendo, les tengo una noticia, hay una forma de salir de la ley, de vivir bajo las dinámicas de la ley de Moisés, muriendo. ¿Quieres salir de vivir teniendo que obedecer a Dios? Y si no, si desobedeces te castiga, y si lo obedeces puede darte un favor. Y ¿quieres salir de esa dinámica de vivir bajo la ley de Moisés? Muere. Él dice que mientras vives bajo la ley te dice que no peques y pecas. La ley te apunta con un dedo cada vez que fallas. La ley te condena a muerte por desobedecer sus estándares. Y entonces, para explicar más cómo liberarse de la ley por medio de la muerte, Pablo nos da una ilustración matrimonial. Eso es lo que vemos acá. Dice Pablo, la mujer casada está ligada por ley a su marido mientras él vive. Fíjense que hay algo interesante en lo que está diciendo Pablo acá. Porque recuerden que él está escribiendo esto hace 2000 años en una cultura judía. Y en esa cultura, la mujer no se le permitía divorciarse del hombre. No se le permitía poner una petición de divorcio. O sea, literalmente la única forma que la mujer tenía de salir del matrimonio era que muriera algún cónyuge, ¿no? O que su esposo decidiera divorciarse de ella, en todo caso. Pero Pablo dice, versículo 2, con esta ilustración matrimonial, que la mujer está casada, está ligada por ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Es como que si Pablo buscara que nosotros reaccionáramos con alegría. Wow, esta mujer que estaba en un matrimonio difícil, quizá abusivo, quizá que no le hacía sentir bien y quería salir y que no podía porque la ley la mantenía ahí. De repente recibe esta noticia, tu marido murió. ¿Y qué dice? Queda libre de la ley.
Versículo 3, así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si se une a otro hombre. Nuevamente Pablo dice, si el marido no muriera, ella no tiene otra opción. Si busca una opción como de cambiar de pareja y irse con otra persona, la ley la condena como adúltera. Y recuerden qué hacían con las mujeres adúlteras en esa época. Pena de muerte, las apedreaban. Así que no es conveniente que se fuera con otro hombre mientras está casada. Pablo dice, pero si su marido muere, buena noticia otra vez, está libre de la ley, de modo que ya no es adúltera aunque se una a otro hombre. Con el favor de Dios, uno que sea mejor. El punto es este, que la muerte cambia la dinámica de vida. Ese es el punto. El pacto se acaba cuando muere un cónyuge. Por lo tanto, yo podría resumirlo así. Si un cónyuge muere, se acaba la dinámica de obligación de pacto matrimonial. De la misma manera, el que muere deja de vivir bajo la dinámica del pacto de la ley. Por consiguiente, la muerte nos hace salir de una dinámica de vida bajo la ley. Cambiamos nuestra forma de vivir bajo la ley por haber muerto. Ahora Pablo lo aplica a la vida cristiana, una aplicación cristiana, versículo 4 al 6. Dice, por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Buena noticia. Los cristianos hemos obtenido libertad de una vida bajo la ley mediante un milagro de salvación muy misterioso, en el que en la cruz de Cristo Él murió por nosotros y nosotros morimos en Cristo también junto con Él. Y ahora nuestro antiguo yo murió con todo lo que tenía que ver con Él. Espiritualmente ante Dios, nuestro estatus para con Dios, nuestra dinámica de vida, nuestra forma de relacionarnos con Dios. Por cierto, esa es la pregunta, y yo sé que está profundo el asunto de lo que Pablo va a decir, y voy a tratar de dar muchas ilustraciones prácticas, pero en una frase, este es el tema de lo que está hablando Pablo. ¿Cuál es la dinámica de tu vida, el estilo de tu vida en tu relación con Dios? ¿Cómo es tu relación con Dios? Esa es la pregunta de Pablo. Ya no nos relacionamos con Dios como aquellos que vivían bajo la ley, porque hemos muerto a esa vida. ¿Con qué propósito morimos y salimos de la ley? ¿Será para que ahora vivamos en pecado, sin ley? No. Más bien Pablo dice, para que sean unidos a otro. ¿Ven el versículo 4? Dice, morimos por medio del cuerpo de Cristo para que sean unidos a otro. Jesús es nuestro nuevo esposo. Jesús es nuestra nueva autoridad. Vivimos bajo Cristo en una dinámica de vida bajo la gracia. Jesús no solamente nos perdona, sino que también transforma nuestra forma de vivir en santidad para con Dios. Y justo Pablo añade un comentario más sobre Jesús. Ser unido a otro, aquel que resucitó de entre los muertos. ¿Sabe qué significa eso? Pablo acaba de hablar de que el matrimonio se acaba si uno muere, si el esposo muere. Y si ahora te han casado con un esposo que resucitó de los muertos y por lo tanto ya no muere, ha vencido a la muerte y por lo tanto jamás
va a terminar tu matrimonio. Por lo tanto, tu relación ahora bajo Cristo es eterna. Él no muere. Y ese comentario es lo que quiere poner Pablo ahí. La vida bajo Cristo produce este estatus eterno. ¿Y por qué Dios hizo eso? ¿Por qué nos unió a Cristo por siempre? Miren cómo termina Pablo. A fin de que llevemos frutos para Dios. Entonces, vivir bajo la ley era infructífero, no nos ayudaba a crecer en santidad. Hacía que nuestro pecado aumentara, va a decir Pablo más adelante. Y no logramos avanzar en obediencia. Dices, siento que no avanzo en obediencia, no logro vencer mis pecados. Pero la vida bajo Cristo produce fruto para Dios. Entonces hay algo que debemos aprender también de acá para crecer en santidad, para vencer nuestros pecados, para ser personas que obedecen más a Dios. Al entender nuestra relación con Dios, ahora no bajo la ley, libres de la ley, sino en Cristo. Muy interesante esto, ¿no? Y al final Pablo en el versículo 5 dice, porque 5 y 6 termina quizá explicando un poco más este versículo 4. El versículo 4 es la clave. Y lo demás sigue expandiendo en eso. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Eso era vivir bajo la ley. Pero ahora hemos quedado libres de la ley. Gloria a Dios. Amén. Habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Esto no significa vivir haciendo milagros, cayéndome para atrás, eso no es lo que significa vivir en el espíritu. Significa vivir bajo la gracia, vivir en Cristo, vivir con el Espíritu Santo siendo nuestra motor, nuestra fuerza, nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestra autoridad, nuestro guía, y no en la letra, porque el Espíritu cambia desde adentro, ¿verdad? La letra de la ley no podía hacer eso, ¿recuerdan? La letra de la ley decía, no mentirás, no matarás, no codiciarás. Pero lo decía, pero no cambiaba el corazón de los israelitas. El corazón de los israelitas seguía amando el pecado. La ley siempre seguía simplemente diciendo el mismo mensaje. Ahora el Espíritu nos cambia y podemos dar fruto para Dios. Muy bien, ya entendimos el texto. Ahora vamos a ir a lo más profundo de este mensaje y es hacer 4 preguntas profundamente prácticas, muy difíciles de contestar por ti solo, pero obviamente voy a tratar de que entiendas esto bien, claramente, prácticamente, juntos. Primera pregunta: ¿qué significa vivir bajo la ley y por qué era tan malo? ¿Qué significa vivir bajo la ley y por qué era tan malo? Vivir bajo la ley significa vivir bajo el sistema del antiguo pacto. La ley de Moisés significa vivir en una relación con Dios basada en nuestro desempeño en obedecer o desobedecer las leyes de Dios. La Biblia no enseña que los que vivían por la ley obtenían salvación por eso. No estoy diciendo que la Biblia enseña salvación por obras. La salvación siempre ha sido por fe y por gracia. Y las leyes fueron dadas al pueblo que Dios había redimido, rescatado, salvado, a Israel. Así que no estamos hablando de salvación, estamos hablando de una vida, de una dinámica de vida con Dios, una relación con Dios dentro ya de ser el pueblo de Dios. La salvación es por fe y por gracia, pero el antiguo pacto en el que vive Israel, el pacto mosaico,
enseñaba una dinámica de relación con Dios basada en obediencia. Levíticos 18:5 dice: por tanto, guardará mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. La palabra vivirá ahí no está hablando de vida eterna. Está hablando de una vida en abundancia en la tierra prometida. Está hablando de que el hombre vivirá largos años, el israelita que obedece la ley. Entonces ese pasaje enseña que el favor de Dios se derrama a su pueblo cuando éste obedece la ley. Pero la gran pregunta es esta, hermanos: ¿qué sucede cuando su pueblo no obedecía la ley? ¿Qué sucedería si el pueblo no obedecía la ley? Porque entendemos ese lado de la relación, de la relación con Dios bajo la ley. Mira, haz esto y vivirás. Haz esto y te irá bien. Pero Israel cumplió todos los mandamientos siempre. ¿Sí o no, hermano? No. Nunca. No obedeció la ley. ¿Y qué es lo que dice la ley a aquellos que no la obedecen? A los israelitas que no la obedecen. Déjame enseñarte algo muy importante. Deuteronomios 28. Deuteronomios 28 debe ser uno de esos pasajes en la Biblia que todos debemos conocer para entender lo que Pablo dice sobre la ley. En Deuteronomios 28 se presenta una larga lista de bendiciones si obedeces y una larga lista de maldiciones si desobedeces. Escucha el vocabulario de esto. Deuteronomios 28, versículo 1 al 6. Sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre las naciones de la tierra, y todas esas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Escucha esto: bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el producto del suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Y así sigue hablando. Ahora, ¿qué dice en el versículo 15? Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Maldito será tu canasta y tu arteza. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. El Señor enviará sobre ti maldición, confusión y censura de todo lo que emprendas. Imagínate eso. Hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus hechos, porque me has abandonado. El Señor hará que la peste te pegue hasta que te haya consumido sobre la tierra a donde vas a entrar para poseerla. Imagínense eso. Y por cierto, esta es solo una sección que elegí para leer. Esto es larguísimo, va a seguir diciendo más maldiciones si desobedeces. Por eso Pablo resume la dinámica de vivir bajo la ley con esas palabras en Gálatas 3:12. Sin embargo, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Conclusión: vivir bajo la ley es vivir en una dinámica espiritual que constantemente depende de nuestra obediencia a la ley. Entonces, ¿por qué era tan malo? ¿Por qué era tan malo vivir bajo la ley? Porque somos pecadores, tratando de vivir bajo una ley santa. En el antiguo yo, nuestros corazones corruptos no podían ni querían cumplir la ley. Por lo tanto, inevitablemente rompíamos la ley. ¿Y qué venía sobre el que rompía la ley? Todas estas maldiciones.
Ustedes leen el Antiguo Testamento y ven a Israel sufriendo todo el tiempo por su desobediencia. Ahí está su imagen de qué es vivir bajo la ley, como pecadores. Vivíamos siempre en una relación con Dios muy enferma, llena de constante fracaso, frustración y condenación. Vamos a la siguiente pregunta. Eso es, ¿qué significa vivir bajo la ley y por qué era tan malo? ¿Vimos que era malo? Sí, ¿verdad? Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué significa haber muerto a la ley y por qué es tan bueno? Son 4 preguntas. Vamos por la segunda. ¿Qué significa haber muerto a la ley y por qué es tan bueno? Lo puedo resumir así. Haber muerto a la ley significa haber muerto a un sistema que nos mantenía en constante fracaso, frustración y miedo a la condenación. Fracaso, frustración y miedo. Fracaso, frustración y miedo. Fracaso porque fallamos en cumplir la ley de Dios. Y mientras más conocíamos la ley, más abundaba nuestro pecado. Frustración porque ni lográbamos pecar tranquilos sin que la ley nos dijera nada, ni lográbamos producir fruto espiritual verdadero y obedecer de verdad la ley. No logramos nada. La ley nos decía que fuéramos de una manera, pero notamos que es contrario a quienes somos por naturaleza en el antiguo yo. Y vivíamos frustrados porque nuestros corazones amaban el pecado y veían a la ley como un estorbo y un fastidio que no le dejaba hacer lo que quería, ni le ayudaba a vivir de una manera santa. Frustrados. Y tercero, con miedo, porque obviamente ya les dije todo lo que le pasa a aquel que desobedece la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Recompensa nuestra desobediencia con el terror del castigo que merecemos. Déjenme decirles con mi propia experiencia una ilustración de lo que significa vivir bajo la ley. Es una ilustración imperfecta, pero yo creo que muy útil. Yo estudié en Texas, en un seminario con muchísimas reglas. Vivíamos realmente bajo la ley. Constantemente, de verdad. Era todo lo que hacíamos, todo el tiempo, desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos, en todo había leyes constantemente. Constantemente el estándar de la ley del seminario donde vivía tenía reglas para comer, para trabajar, para vestir, para estudiar, para hablar, para todo. Y ninguno de nosotros, ninguno podía cumplirlas. Eran demasiadas. Por lo tanto, vivíamos en constante fracaso, frustración y temor. Vivíamos en fracaso porque no lográbamos cumplir las leyes y siempre nos sentíamos mal de fallar. Vivíamos en fracaso. Pero además, siempre habían leyes ocultas que de repente uno decía, ¿y eso de dónde salió? Está ahí en el manual. Vivíamos en frustración también, porque no podíamos hacer lo que queríamos, ni tampoco podíamos cumplir las leyes que nos imponían. De hecho, todos deseábamos ser libres de la ley. Veíamos con cierta envidia a los pocos estudiantes entre nosotros que vivían libres de la ley, porque no vivían dentro del seminario, vivían quizá afuera, eran americanos, locales, que de repente venían, veían una clase y después se iban y vivían una vida normal, afuera, en su casa, y uno decía, oh, veo la libertad. Ansiábamos la libertad de la ley. La libertad de la ley del seminario. Nosotros vivíamos frustrados entre tantas reglas. Pero tercero, vivíamos en temor. ¿Y qué temor?
Porque si de verdad se enteraban cuántas veces rompíamos la ley, nos podían expulsar del seminario y devolvernos a nuestros países. O sea, no era algo simplemente de, bueno, ya no, me cambio de seminario. Nos devolvían a nuestro país. Era un castigo severo, y esto constantemente pasaba. Siempre habían semestres que expulsaban estudiantes y uno siempre vivía en temor. Siempre decía, ¿el próximo seré yo? ¿Seré yo maestro? Y así entonces teníamos los 3 elementos de vivir bajo la ley que mencioné anteriormente. Vivíamos en fracaso porque rompíamos la ley, vivíamos en frustración porque ni podíamos hacer lo que queríamos, ni podíamos obedecerla, y vivíamos en temor. Porque mientras vivíamos bajo la autoridad de la ley del seminario, ellos tenían la autoridad para castigarnos y expulsarnos si desobedecíamos el estándar. Pero solamente cuando graduamos y logramos salir de la autoridad del seminario, pudimos disfrutar el lugar en serio. Y la gente, y varios estudiamos ahí juntos en Texas, y tenemos amigos y amamos ese lugar porque ya no estamos bajo su autoridad. Y esto nos va a dar una lección muy importante cuando vayamos a la pregunta de cómo nos relacionamos con la ley. No es nuestra enemiga. Ahora regresamos, pero ya con libertad, con gozo y con amor. Entonces, ¿ves por qué es una buena noticia que Pablo nos dice que ya no estamos bajo la ley? Porque bajo la ley estábamos fracasados, frustrados y con temor. Pero ahora en Cristo hemos muerto y hemos sido casados en matrimonio con Cristo y hemos muerto al fracaso, porque Él ya nos dio la victoria al cumplir la ley por nosotros. Somos declarados justos, justificados. Ya tenemos la victoria, ya nos graduamos, ya tenemos todo lo que buscábamos. Lo logramos, ya no hay más nada que hacer para la ley, para cumplir el estándar. Segundo, en Cristo hemos muerto a la frustración, porque ya no estamos compitiendo para obtener favores de Dios. Ya no vivimos en un sistema que nos recompensa por obedecer y nos castiga por desobedecer. Ya somos, la Biblia dice, dueños y herederos de todo. No estamos buscando ganarnos nada, ya lo tenemos todo en Cristo. Todo es nuestro en Cristo. Ya no hay competencia. Ahora obedecemos por amor y para honrar a nuestro esposo que nos ha dado todo. Y por último, en Cristo hemos muerto al miedo, porque Él llevó nuestra condenación en la cruz y ya no hay más ira de Dios para nosotros. Fallar en obedecer la ley no concluye en nuestra condenación, ya más. Fallar en obedecer el manual del seminario ya no me causa una expulsión a mi país. Entonces vamos a la siguiente pregunta, la tercera. Entonces, ¿cómo debemos relacionarnos ahora con la ley? Y esta es una de las preguntas más profundas de la teología cristiana. Al morir a la ley y casarnos con Cristo, no nos hemos vuelto enemigos de la ley, simplemente tenemos una nueva y mejor relación con ella. Una vez estuve bajo la autoridad de un hombre que era sabio y justo, pero severo. Mientras estaba bajo su autoridad, mi vida se sentía terrible. Cuando pasé mi entrenamiento bajo él, ya no estaba bajo su autoridad y podía acudir a él como un amigo por consejo y dirección moral, porque era justo. Pero ya no me acercaba con temor porque él ya no tenía autoridad sobre mí. Entonces, después de salir de su autoridad, nuestra relación fue diferente y mejor que la de antes. Así es la ley. Ahora regresamos a ella. Libres de la ley, regresamos a la ley sin temor, casados con Cristo, confiados del amor de Dios, herederos de todo, dueños de todo, pero regresamos a la ley gozosos para aprovechar todo lo bueno que nos ofrece. La sabiduría que hay en la ley, la santidad que ahí se expresa, la motivación que nos da y el ánimo a vivir en pureza y rectitud.
Entonces, si pudiera resumirlo en una frase, diría que los cristianos debemos acercarnos a la ley para conocerla, para obedecerla y para disfrutarla, ahora que ya estamos fuera de la ley. Debemos conocer la ley. Una vez, hace unos meses, conocí a una señora que lamentablemente no entendía este tema, escuchó algunas frases por ahí de que ya no estábamos bajo la ley y dejó de leer el Antiguo Testamento. Digo, ya yo no lo leo. Ya ha cortado con la ley, ha cortado con el Antiguo Testamento. Y digo, qué terrible decisión y qué engaño. Debemos conocer la ley. Si no conocemos bien la ley, no conoceremos bien a Cristo, que es nuestro esposo. La ley también nos enseña de Cristo constantemente, nos anuncia a Cristo, nos dice el carácter de Dios. Tim Keller escribe, ¿acaso el cristiano debe ignorar la ley de Dios? Para nada. Ahora lo vemos como la expresión de los deseos de Dios. Dios ama la honestidad, la pureza, la generosidad, la verdad, la integridad, la bondad, etc. Segundo, debemos obedecer la ley. Debemos obedecer la ley. Entonces hay que responder esta pregunta. Si ya no vivimos bajo la ley, ¿acaso Dios sigue demandando que el cristiano cumpla la ley? ¿Debemos cumplir la ley? La respuesta es esta. Y esta es la parte más difícil. La respuesta es esta. No y sí, aunque depende. Esa es la respuesta. No y sí, aunque depende. No debemos cumplir la ley, obedecer la ley para salvación, porque ya somos salvos. No debemos obedecer la ley como si fuera nuestro rey y esposo que nos exige y amenaza, porque estamos fuera de la ley. Pero sí, como nuestra manera de honrar a Cristo, como una relación de amor inquebrantable. No porque ganamos el favor de Dios si obedecemos la ley, ya lo tenemos infinitamente en Cristo, pero ahora queremos honrar a Cristo, vivir para Cristo, obedecer a Cristo. Y la ley nos ayuda a entender cómo se vive en obediencia a Cristo. ¿Obedecemos? Sí, pero depende. Nuestra obediencia a la ley depende de qué mandamientos de la ley estamos hablando. El cristiano tiene el deber de cumplir todos los mandamientos de la ley que son consistentes con el nuevo pacto. ¿Entendieron? Tú, como cristiano libre de la ley, casado a Cristo, tienes el deber de cumplir todos los mandamientos de la ley que son consistentes con el nuevo pacto. Por eso no vamos a obedecer leyes que ordenan sacrificar animales, que también está en la ley, o guardar el sábado para los adventistas del séptimo día, o no comer puerco para todos los cubanos. No obedecemos esas leyes porque no son consistentes con el nuevo pacto. El nuevo pacto nos dice, Dios ha santificado los animales. El nuevo pacto nos dice, ya no hay necesidad de sacrificios de animales. El nuevo pacto nos dice que Jesucristo es el Señor del sábado y ahora ya no nos ordena a guardar el sábado, sino a reunirnos en el día del Señor para adorar al Señor y recordar su resurrección. Entonces vamos al antiguo pacto y no lo obedecemos para salvación ni con amenazas. Lo obedecemos para honrar a Cristo, pero depende. Si vamos a obedecer los mandamientos, como el que dice no mentirás. ¿Por qué? Porque es consistente con el nuevo pacto donde se nos enseña a no mentir, sino a decir la verdad. Y no es que esto tiene que estar repetido todo en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es mucho más grande que el Nuevo Testamento. Pero hay cosas que aunque el Nuevo Testamento no repite, es consistente con la forma de vida que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado a vivir. Entonces, el cristiano se acerca a la ley para obedecer todo lo que expresa bondad,
justicia, amor, santidad, sabiduría, pureza, para honrar a Jesús, nuestro esposo. Nos acercamos a obedecer todos los mandamientos que son consistentes con la manera de vivir del nuevo pacto para los cristianos. Tim Keller escribe otra vez: ahora usamos la ley para complacer al que nos salvó. Así que no estamos bajo la ley, no estamos casados con ella. Estamos casados con Cristo, buscamos agradarle, por lo que los preceptos de la ley son formas de honrar al que amamos, ya no son una carga. Y por último, debemos deleitarnos en la ley. La ley expresa el carácter de Dios, los deseos de Dios, revela a Cristo. En la ley se nos enseña quiénes somos, quién es Dios, cómo Él ha determinado salvarnos. La ley debe ser el deleite diario de cada cristiano. El Salmo 1, ¿qué dice? Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos ni pecadores, ni se sienta en las sillas de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Debemos aprender a deleitarnos en la ley. Entonces, ¿cómo se ve una vida que ahora regresa a la ley, libres de la ley? Más o menos parecido a cuando regreso yo al seminario libre de la autoridad del seminario. Me disfruto por ahí, saludo a la gente, me dice, qué bueno que viniste a visitar, me tomo un café y luego me voy. Y dice, qué hermoso. Así llegamos a la ley. Llegamos a la ley, vemos los mandamientos y decimos, qué hermoso, mira, voy a aprender de esto, voy a obedecer esto. Mira lo que solía hacer, mira, mataba cabritos antes. Y nos gozamos, pero eso me recuerda a mi Salvador que murió en la cruz. Nos gozamos en el contexto de la ley ahora como cristianos, como fuera de la ley. Nosotros nos levantamos en la mañana y abrimos nuestras Biblias en el Antiguo Testamento y leemos Génesis y leemos Deuteronomios y buscamos obedecer los proverbios y cantar los salmos y aprender el mensaje del mensaje de los profetas y someternos a los mandamientos de los 10 mandamientos que se resumen, pero lo hacemos como personas que ya no viven bajo la jurisdicción de la ley. No lo hacemos para tratar de evitar el castigo de Dios y lograr su aceptación. Lo hacemos como cristianos. Lo hacemos como casados con Cristo y no con la ley. Lo hacemos como personas con corazones purificados que se deleitan en la ley de Dios y la tratan con alegría y con amor. Y así terminamos con la última pregunta. ¿Cómo mi matrimonio con Cristo transforma mi diario vivir? Eso es una palabra de ánimo para que tú vayas gozoso, no solo de que estás libre de la ley, sino que estás casado con Cristo. Nuestro matrimonio con Cristo significa que podemos vivir para Dios sabiendo que ya no podemos ser rechazados. ¿Entienden eso? Porque hemos entrado en un pacto matrimonial. Yo les voy a explicar bien qué significa que ya no podemos ser rechazados. De verdad, yo quiero que se gocen en esa verdad. Estar casado con Cristo significa que puedo vivir sabiendo que soy completa y perfectamente aceptado por Dios para siempre, sin temor de ser rechazado jamás, por ninguna razón. Ese matrimonio, ese nuevo pacto produce una dinámica de vida que resulta en verdadero fruto espiritual, dice Pablo. ¿Entienden? En verdadera santidad. Entonces yo quiero resumirlo con esa frase que está ahí, para traducirlo a tu diario vivir, ¿ok? Lo que acabo de decir. Cada día puedo vivir sin temor, sabiendo que soy aceptado completamente en cada momento, bueno o malo, de mi día. En los momentos malos de mi día, cuando dije, ¿por qué me puse de gruñón? ¿Por qué puse esta cara? ¿Por qué le respondí así? Y me arrepiento de eso. En esos momentos malos también estaba siendo completamente aceptado en Cristo. Igual en mis mejores momentos, cuando estaba compartiendo el evangelio a alguien en la gasolinera. Y déjenme ponerle esta ilustración para que entiendan lo poderoso que es esta verdad.
quiero que piensen en el noviazgo y en el matrimonio. Una mujer no es libre. Aquí hay de los dos, por cierto. Aquí hay novios que vinieron a escuchar el servicio y matrimonios, ¿ok? También solteros, por supuesto, los reconozco. Pero estamos hablando de noviazgo y matrimonio. Una mujer no es libre mientras está de novia porque tiene la presión de constantemente demostrar que es valiosa para que la relación continúe hacia la meta del matrimonio. Está tratando de comprobar constantemente: yo soy especial, puedes casarte conmigo, no hay problema, sigamos adelante. Por eso se tarda 2 horas extra preparándose, 2 horas extra arreglándose, tratando siempre con una presión fuerte de comprobar en el noviazgo: yo soy suficiente para que te cases conmigo. Viven una dinámica, y esto, aunque lo quieras o no lo quieras, yo no estoy diciendo que piensas esto, es que eso es lo que haces. Es lo que hacen los dos en el noviazgo. Viven una dinámica de la ley mosaica, es decir, de comportarse de una manera especial para que la relación continúe prosperando. Su vida amorosa es realmente un esfuerzo mezclado con temor al rechazo. Y tiene razón. Tiene razón. Si se descuida, el novio fácilmente puede dejarla. Eso es cierto. Su temor es justificado porque su relación es frágil y su esfuerzo es trabajo duro, pero no vive en libertad y paz. Sin embargo, cuando su novio por fin le propone matrimonio y se casan, el pacto que han hecho para estar juntos hasta la muerte provee libertad a la mujer para vivir tranquila, ya no demostrando constantemente que puedes casarte con ella. Ahora ella puede ser libre y ser conocida de una manera mucho más profunda, íntima y real. Y al ser conocida, ser amada de una manera más genuina y pura. Eso es el matrimonio bíblico. Porque hemos hecho un pacto y vamos a estar juntos para la vida, y por lo tanto, ahora los esposos se ven sin maquillaje cuando se despiertan. En la enfermedad. Algunos se ponen más feos que otros en la enfermedad. Pero no está diciendo: estoy enferma, voy a maquillarme porque mi esposo, sino, qué temor, qué terrible. No, porque hay libertad. Él es mi esposo. Puede ser conocida de verdad, ya no aparentando siempre que es perfecta, conocida de verdad y amada de verdad, porque es conocida de verdad. Y quizá alguien puede decir: ¿quiere decir que ahora ella que se casó puede hacer todo el mal que quiere? De ninguna manera. Más bien, siendo tan amada, honrada y cuidada por su esposo, ella se esfuerza por alegrar el corazón de su esposo, por servirle, por honrarle. Ese tipo de dinámica ya no es la ley mosaica, sino es vivir bajo la gracia, bajo la seguridad. Yo soy aceptada, ahora vivo para alegrar su corazón. Todos fallamos, hermanos. Todos los cristianos vamos a seguir fallando hasta que Cristo venga y cambie todo nuestro cuerpo en un cuerpo glorificado y sin pecado. Pero la relación que tienes con Cristo es una tan segura que nunca debe conmoverte. Y yo quiero que termines simplemente analizando algo muy práctico. ¿Cuál es tu reacción cuando pecas? ¿Cuál es tu reacción cuando pecas? La reacción que tienes cuando pecas
dice mucho de si tienes una manera de vivir para Dios bajo la ley o bajo la gracia. Así que examínate finalmente con estas 3 preguntas. Primero, si cuando pecas, tu reacción es, oh no, Dios me va a castigar, o algo malo me va a pasar, o Dios me va a rechazar, debo cambiar inmediatamente porque si no, estoy expulsado. Entonces estás viviendo bajo las dinámicas de la ley. Si cuando pecas, tu reacción es, no pasa nada, igual Dios me perdona todo, entonces estás viviendo en libertinaje o antinomismo y deberías dudar de tu salvación. Probablemente no eres cristiano y sigues viviendo en un antiguo yo, porque el nuevo yo aborrece el pecado y se arrepiente cuando lo hace y ama la justicia, es un esclavo de la justicia. Pero si cuando pecas, tu reacción es, oh no, he deshonrado a mi Cristo, mi precioso Salvador, a quien amo y deseo glorificar, entonces estás viviendo en un matrimonio con Cristo, bajo las dinámicas de la gracia y del Espíritu. Porque lo que te guía al arrepentimiento y a renovar una vida de obediencia cuando pecas es el amor seguro y estable de tu esposo, Cristo, y no el temor de un novio que te va a dejar o de un juez que te va a condenar. Así que, hermanos, ahora que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, obedezcamos con fervor y con pasión, con diligencia y con constancia, con entusiasmo y con esfuerzo, porque nuestro esposo nos ha dado todo por siempre y Él es digno de toda honra, gloria y honor, y vivimos en la libertad de la gracia para honrarle en nuestra obediencia cada día. Y ahora por fin en esa dinámica podemos dar fruto espiritual para Dios. Por primera vez tienes el potencial de dar fruto espiritual para Dios genuino. Obedece con fervor y diligencia y pasión. Y si Cristo nos ha amado y nos ama de tal manera, ¿acaso no lo amaremos nosotros a Él? Hermanos, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a orar. Gracias, Señor, por las buenas noticias que nos das, de la estabilidad del amor que nos das en Cristo, que ya no vivimos en frustración y fracaso y miedo, sino en la libertad de un matrimonio con Cristo, sabiendo que somos aceptados completamente en ti. Ayúdanos a deleitarnos ahora en la ley, visitarla diariamente para tomar de ella todo para honrar a Cristo, todo lo que le honra, todo lo que le glorifica, todo lo que le agrada en nuestra vida con Él, y ofrecerlo cada día como una forma de amar y alegrarnos en Él. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.